Bien, y vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles hasta donde sabemos, porque como este es un gobierno de tuercebotas, semianalfabetos, semicultos, lerdos, malignos, no sé, alguno ha estudiado algo, pero bueno, se le nota, pues nunca sabes por dónde te van a salir. Lo último y que más me ha llamado la atención es que la portavoz del gobierno, que es la cascarriosa Montoro, bueno, pues ahora la oirán ustedes pegándole una patada en el bebe a Pablo Casado por brindarle ayuda. Este fin de semana decía Falconetti que hacía falta patriotismo y tal, patriotismo, pues no sabe ni cómo se escribe. Pero bueno, y cuando le ofrece el primer partido de la oposición, con el que lo lógico sería pactar los impuestos, lo normal es que los tres primeros partidos de España, que son el PSOE, el PP y Vox, pactaran los impuestos que tenemos que llevar a Bruselas para pedir. Porque es que vamos a pedir. Y si no hay garantías de que vamos a cumplir las condiciones, y la primera garantía es un gobierno estable, con respaldo para esos presupuestos, pues adiós. ¿Es difícil llegar a un acuerdo con el PP o con Vox en lo económico? Ninguno. Simplemente el PSOE tiene que dejar el comunismo y volver al capitalismo. Es tan sencillo como eso. Tiene que hacer unos presupuestos para ver cómo la iniciativa privada se rehace después del trompazo monumental que nos han metido ellos, los socialistas, con estos 3 meses de confinamiento sin precedentes en el mundo, porque tampoco ningún gobierno del mundo se ha portado tan asquerosamente mal como el de Falconetti. O sea, ningún gobierno durante 3 meses estuvo sin hacer absolutamente nada y de pronto nos mete a todos en la cárcel en nuestra propia casa. Bueno, ahora verán que es que encima creen que esta dictadura, de hecho, que ha supuesto el estado de alarma, no había libertad de reunión, de manifestación, que para empezar no está mal, ¿eh? Y además la oposición era insultada y la población también si protestaba contra el gobierno en el balcón de su casa. O sea, es que lo que hemos vivido es tremendo y no lo debemos olvidar, porque es la misma gentuza que acosaba, es la misma que está instalada en el Consejo de Ministros ese donde no caben las sillas. Es que claro, la mesa del Consejo está pensada para 15, 20, pero hay 22 o 23, ya ni se sabe cuántos hay. Entonces, si es que no caben, hay 2 que les van a tener que poner un escañeto, que dicen en mi pueblo, un escabel, para que estén allí, no sé, los ministros pobres, pues que los pongan allí. Hay algunos que no conocemos. El otro día vi a uno de Cultura y pensé que era el que llevaba los cafés, y dice, no, que es el ministro de Cultura, y ya parecía un extra de la SER, pero el problema de fondo es que este gobierno de pronto va y dice que puede volver a poner el estado de alarma. El Parlamento que le den, ya tiene alquilado el caniche de Ciudadanos. Dice, pero vamos a ver, ¿pero cómo que el gobierno puede reimponer el estado de alarma? ¿Pero cómo va a reimponer el gobierno si el estado de alarma, que es una suspensión casi total de las garantías constitucionales, tiene que ser aprobado por el Parlamento y revisado cada 15 días por su gravedad? Que quiere volver al estado de alarma, a la dictadura. A saber a quién estará grabando el suegro en la Saunadán. Luego le preguntaremos a Fernando Lázaro sobre esta exclusiva del Mundo que es asombrosa. Pero aquí ofrece Pablo Casado apoyo y le dan de bofetadas. Dijo la cascarriosa este fin de semana, se va a Galicia y no sé yo si algo alumbrada por el Alvariño o por qué, va y dice que es que este gobierno no tenía ninguna atribución, no tenía ninguna responsabilidad y llevamos 6 prórrogas del estado de alarma con todo el poder para el gobierno. Dice que no tenía ninguna responsabilidad, que lo hizo pues porque no lo hacía nadie, que si este gobierno pues que
6 veces se ha votado el estado de alarma en las Cortes. Y viene esta tía y dice que no tenía responsabilidad el gobierno, que en el estado de alarma se la atribuye toda. Y todavía dicen que lo pueden poner en cualquier momento, parcial o totalmente. Y han ido ahí el dúo artrítico, o sea, la señora vicepresidenta infectada Calvo y esta señora doña Cazallas, que es una cosa verdaderamente terrible, pero es que de no oírlo, no creerlo, que pueden poner el estado de alarma. ¿Pero qué se han creído ustedes? Bueno, yo sé lo que se han creído, claro, que son dictadores y actúan como tales. Vamos, Daniel Muñoz, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. 12 focos de coronavirus están activos en España. La comarca del Bajo Aragón-Caspe pasa a fase 2 tras localizarse varios contagios vinculados con empresas hortofrutícolas. Hay además infectados en Lérida, en una residencia de ancianos que no tuvo casos en plena pandemia, en hospitales como Txagorritxu en Vitoria y Río Ortega de Valladolid. Las autoridades sanitarias vascas alertan del aumento de casos en menores de un año, la mayoría contagiados en encuentros familiares. El Servicio de Salud de Cataluña teme un rebrote en el grupo de edad de entre 15 y 25 años. Ante esta situación, la vicepresidenta Carmen Calvo no descartaba por la mañana volver a tener que decretar el estado de alarma. La portavoz María Jesús Montero la corregía horas más tarde. Llegó el momento que tuviéramos alguna situación grave, el Gobierno puede decretar perfectamente la alarma en una parte del territorio, si no en todo, y desde luego ojalá no lo tengamos que hacer, pero volveremos a ser muy responsables y volveremos a ser muy contundentes para proteger la salud. Decir también con la misma claridad que el Gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el medio plazo volver a decretar el estado de alarma. Existen los instrumentos necesarios para poder acotarlo, limitarlo y que no haya pues una transmisión del virus. Vamos a ver, ¿quién miente? Porque alguien miente. De estas dos petardas alguien miente. ¿Quién miente? ¿Miente la vicepresidenta del Gobierno? ¿Miente la portavoz del Gobierno? ¿Mienten ambas? O sea, pero alguien tiene que estar mintiendo. No se puede estar... Pero hay una cosa que además, eso sí que no es mentira. Es absolutamente ilegal que el Gobierno, por su cuenta, amplíe, decrete, recorte o lo que sea el estado de alarma. El estado de alarma es que en la práctica, como hemos visto, ha sido un estado de excepción, en buena parte un estado de guerra contra los ciudadanos, no contra el virus, contra los ciudadanos, contra las libertades básicas. Ya se advirtió y desde luego se ha cumplido. O sea, si a la izquierda tú le dejas abusar de su poder, abusa. Eso está en la historia. Creo que el único que no lo sabe es Edmundo Val, que como ahora va de caniche del Gobierno, pues nada, no se quiere enterar. Pero esta es una cuestión absolutamente esencial. O sea, la economía española está en ruinas, en parte esencial por lo que ha pasado, que hemos estado confinados en casa, encarcelados, para qué decir otra cosa. ¿Que hacía falta? Hombre, en ningún país ha hecho tanta falta como España, porque ningún país ha tenido un gobierno tan repugnante que ha sido incapaz de tomar una sola medida, porque es que tenía manifestación feminista. Y entonces, pues no tomó medidas. No, porque mata más el machismo que el coronavirus. ¿No se acuerdan? Claro. Mucho más, ¿dónde va a compararse? De hecho, para que matara menos el coronavirus, ha habido que engañar a las matemáticas. Entonces ahora, pues no contamos los muertos. Tenemos ese enorme respeto a los muertos que consiste no en no mirarlos, en no contarlos, porque salen muchos. Claro, eso podía provocar alguna alarma, no sé, en el turismo, de cementerios o en qué. Bueno, es que estamos ante una colección de irresponsables verdaderamente siniestra. Pero vamos a ese momento que es de no creer. Un gobierno cuyo presidente, es increíble que sea presidente, pero lo es, resulta que tiene 120 escaños. No tiene mayoría absolutamente para nada. O sea, va un notario a recoger una herencia y no le deja entrar el pasante. ¿Dónde va usted, su indocumentado? Pero ahí está. Y va y rechaza
el apoyo que ha pedido solamente 3 días antes. Pues exactamente eso es lo que pasó ayer con Casado. En las últimas horas, Alemania, Portugal e Israel han decretado confinamientos selectivos en zonas con fuertes rebrotes del COVID. En nuestro país sigue sin modificarse la ley de salud pública para adaptarla a situaciones excepcionales, algo que venían reclamando desde hacía semanas los grupos en la oposición. Mañana se vota el decreto postpandemia que contará con el apoyo del PNV y Ciudadanos. El PP se abre a negociarlo tras el encuentro que para hoy se prevé entre Salvador Illa y Ana Pastor. Pablo Casado explicaba su postura al tiempo que María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros, le acusaba de actuar con intereses electoralistas. Estaríamos dispuestos a apoyarlo una vez que el Gobierno haya escuchado y se haya sentado con el Partido Popular para incorporar otras medidas que consideramos necesarias. Pensamos que el decreto es insuficiente ante cualquier rebrote, pero también ante la reactivación económica y la seguridad jurídica de nuestro país. Nos parece inadmisible que el principal partido de la oposición esté trabajando en contra de los intereses de España. Hay que ser creíble, hay que ser leal, y el señor Casado, cuando hay elecciones, se maquilla de persona moderada y supuestamente intenta transmitir que está intentando dar o plantear pactos. Pero ¿qué es esta petarda? O sea, primero, no ha podido ser más educado, porque lleva una temporada que para mí que está muy bajo de defensas. Pero vamos a ver, si es que no ha podido ser más cauteloso, más cariñoso, pero si casi daban ganas de decir que se besen, pero si parecía Edmundo Val. Es inadmisible, dice doña Petárdez. Pero ¿cómo que inadmisible? Has pedido este domingo, este fin de semana, a lo tirano, dijo que quería por patriotismo el apoyo de la oposición, sobre todo el del PP. Te lo da con pocas condiciones, simplemente a ver cómo salimos de una crisis, porque si no nos vamos a ir en 2 años a 10 millones de parados. Y no estoy exagerando. Es que no, la gente no se acaba de dar cuenta, porque lo que se ha vivido, lo que se va a vivir, no se ha vivido nunca en España en tiempos de paz. Nunca. O sea, una crisis como esta no la hemos tenido, no la hemos vivido. Es que no vivimos la guerra. Y en el bando republicano, porque en el bando nacional llevaban las cuentas bastante bien, y bueno, la prueba es que la peseta, que cuando empezaron valía la republicana y la nacional no valía nada, bueno, pues al final valía 300 veces más la peseta nacional que la republicana, que se dice pronto, ¿eh? Y seguía siendo el Estado y todas esas cosas que dicen los progres. Pero lo más grave de todo es que no tienen nada pensado. Si hubieran pensado algo y se equivocan, bueno, pues todos nos podemos equivocar, etcétera. Hombre, lo que no tiene un pase es que te equivoques y encima culpes a la oposición de tus errores. Pues están en eso y no hay manera de sacarlos de ahí. Yo no sé lo que va a pasar hoy en la sesión esta dichosa de control del gobierno, pero, en fin, algo va a pasar, creo yo, porque se vota mañana, pero ya saben ustedes que donde se ven las posiciones es la víspera. Bien, y ahora vamos con el que puede ser pronto exministro del Interior, más que nada porque Jorge Javier Vázquez quiere dejar Sálvame y ponerse ya a dirigir la policía política, que es lo que es la policía con Marlaska. Y luego porque además tenemos otra cosa también muy chusca. A lo mejor da el salto a la política a Jorge Javier, pues porque sabe más cosas de la sauna del suegro del presidente que nosotros. Luego le preguntaremos a Fernando Lázaro. Después de la sesión de control, el Partido Popular presentará una solicitud para la reprobación del ministro Marlaska. El titular de Interior, además, debe argumentar al cese de Pérez de los Cobos, que ha presentado un recurso como jefe de la comandancia de la Guardia Civil. Sobre el caso Villarejo y las últimas investigaciones, cuenta Fernando Lázaro en El Mundo que tanto el excomisario como Enrique García Castaño hicieron operaciones contra el entorno de ETA en al menos una de las saunas de Sabiniano Gómez, el suegro de Pedro Sánchez. Así consta en los papeles de la operación Tándem, donde figura una conversación entre García Castaño
Antonio, conocido como El Gordo, y Sabiniano Gómez para llevar a cabo una operación encubierta grabando en vídeo y audio a un Batasuna conectado con ETA. De este modo y sin control judicial se dispuso el Saunadán de Madrid. Según contó El Gordo, cuando Sánchez fue elegido secretario general del Partido Socialista, se produjo con Sabiniano otro encuentro para informarle de que había colocado muchas cámaras en sus instalaciones. Toda la vida pensando que habían puesto a la hora fiscal general del Estado por ser la entrañable de Garzón, y ahora va a resultar que no, que es que las cloacas tenían pillado nada menos que al suegro del excelso presidente. Porque, claro, es que eso que han hecho es clamorosamente ilegal. Y entonces, no sé, yo es que tengo ganas de que me cuente más detalles Fernando Lázaro. Lo saca hoy El Mundo y es, bueno, esto es lo que dice Fernando, normalmente va a misa, o sea que quizá lo de misa con la sauna gay no es lo más adecuado, o sí, yo qué sé. Pero en fin, la verdad, esto tiene una pinta tirando a horrible. Estamos pensando ya en irnos a la tertulia, pero antes, como ha gimoteado, ha hecho una cosa muy bien Vox, que es abrir expediente a una señora que es concejal del pueblo de Galapagar, habitan ahora los señores marqueses de Galapagar, los Ceausescu de la zona. Estaba mejor cuando en Galapagar estaba Vitorino, Paleto de Galapagar, esos toros tan estupendos, tan veletos, aquel velador inolvidable. Ahora tenemos esto que ojalá lo pudiéramos olvidar, pero no nos dejan. Y claro, se ha quejado, a pesar de que, insisto, Vox le ha abierto expediente a una concejala porque con una bandera española que no está para esas cosas, estaba dándole a la cacerola en las cercanías del piquete de 20 guardias civiles de élite que protegen la integridad de los señores marqueses comunistas. Bien. Y se queja amargamente. Se queja porque hay que ver. Y todas las televisiones, Televisión Espantosa y todas las demás, hay que ver. Uy, ¿y qué les pasará a esos niños? ¿Qué le pasaba al bebé de Soraya? ¿Qué le pasaba al bebé de Soraya cuando le montaban el pollo en la puerta de la casa? O sea, no a medio kilómetro, con 20 guardias civiles de por medio, sino en la puerta de la casa, en el telefonillo. ¿Qué le pasaba? Pues entonces lo celebraban ambos, el papá, el marqués, y la mamá, la marquesa. Tipití, tipitesa. O sea, vamos a escuchar a los marqueses defendiendo lo que ahora han denunciado ante la policía, ante las fuerzas represivas. Pero no, decía Pablo Iglesias, que le producía un gran placer cuando veía a cualquiera de sus amigos energúmenos pateando la cabeza de un policía en el suelo. Lo dijo. ¿No era su ídolo Alfón, el que fue a matar policías, que llevaba una olla en la mochila con tornillería para matar policías, que está en la cárcel? Claro, su ídolo, Alfón. Dirán ustedes, ¿y entonces de qué se quejan? Hombre, yo, si fuera de Vox, me quejaría de que hay gente de Vox que se comporta como si fuera de Podemos, simplemente. Pero vamos, no he oído nunca que abran un expediente a nadie de Podemos por hacer una de las burradas habituales. Es más, no he visto ni siquiera este gobierno infectado, contagioso, siniestro, letal, abrir una investigación sobre las amenazas a los líderes de Vox cuando han empezado a hacer campaña electoral en el País Vasco. Les ha faltado matarlos como en Alsasua. ¿Qué hace Marlaska en eso? Pues por eso lo va a echar Jorge Javier. Pero vamos a escuchar a los marqueses explicando por qué hay que hacer lo que ellos ahora no admiten que les hagan. Yo creo que la gente entiende perfectamente las diferencias. Creo que comparar a los afectados y las afectadas por la hipoteca con la extrema derecha de este país es un poco osado.
creo que no tienen nada que ver. Al interpelar a las élites directamente, los scratches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo. Por eso no me canso de decir que tu lugar debería estar donde tú sabes que debería estar. Lo sabes. Sabes, Pablenín, porque eres malo, pero no idiota. Idiotas son los que creen que no tienes peligro. Pero en fin, vámonos a la tertulia.